El tejido cicatrizal por Anthony Kiedis. Dedicado a Bill y Bob. Capítulo 1. Yo soy de Michigan. Introducción. Estoy sentado en el sofá de la sala de estar de mi casa en Hollywood Hills. Es un día de enero despejado y fresco, y desde mi posición puedo ver la bonita extensión conocida como San Fernando Valley. Cuando yo era más joven me unía a la creencia convencional compartida por cada uno que vivía en la parte de las colinas de Hollywood, de que el Valley era un lugar donde los perdedores que no pudieron triunfar en Hollywood venían a desaparecer. Cuanto más tiempo vivo aquí, más consigo apreciar el valle como una parte conmovedora y más tranquila de la experiencia que es Los Ángeles. Ahora no puedo esperar a despertar y mirar fuera, sobre estas majestuosas montañas alineadas cubiertas con nieve. Pero el timbre interrumpe mi ensueño. Unos pocos minutos más tarde, una bonita mujer joven entra en la sala de estar, trayendo un bolso de cuero. Ella lo abre y comienza a sacar su equipo. Termina su preparación. Ella se pone sus guantes esterilizados de goma y entonces se sienta junto a mí en el sofá. Su larga y elegante jeringa de cristal está hecha a mano en Italia. Esta es conectada a una pieza de plástico con forma de espagueti que contiene un pequeño microfiltro, así sin ninguna impureza pasará en mi torrente sanguíneo. La aguja es una completamente nueva, totalmente esterilizada variante microfina de mariposa. Hoy mi amigo ha extraviado su torniquete normal médico, así que ella lleva su media de red de pesca rosada y lo usa para atarlo a mi brazo derecho. Ella frota mi vena expuesta con una esponja con alcohol, entonces penetra la vena con la aguja. Mi sangre se vuelve resumando en el delgado tubo, y entonces ella lentamente mete el contenido de la jeringa en mi corriente sanguínea. Inmediatamente yo siento el peso familiar en el centro de mi pecho, así que yo solo me tiro hacia atrás y me relajo. Yo solía dejarla inyectarme 4 veces en una sesión, pero ahora estoy abatido a 2 jeringas llenas. Después del primer pinchazo, ella llena la jeringa nuevamente y me da un segundo pinchazo. Ya retira la aguja, abre una esponja de algodón estéril y aplica presión en mi herida del pinchazo durante al menos 1 minuto para evitar magullar o marcar sobre mis brazos. Yo nunca tuve ninguna pista de su ministerio. Finalmente, ella coge un trocito de cinta médica y adjunta el algodón a mi brazo. Inmediatamente yo siento el peso familiar en el centro de mi pecho, así que solo me tiro hacia atrás y me relajo. Yo solía dejarla inyectarme 4 veces en una sesión, pero ahora estoy abatido para 2 jeringas llenas. Después del primer pinchazo, ella llena la jeringa nuevamente y me da un segundo pinchazo. Ella retira la aguja, abre una esponja de algodón estéril y aplica presión en mi heridita del pinchazo durante al menos 1 minuto para evitar magullar o marcar sobre mis brazos. Yo nunca tuve ninguna pista de su ministerio. Finalmente ella coge un trocito de cinta médica y adjunta el algodón a mi brazo. Entonces nos sentamos y hablamos sobre la sobriedad. 3 años antes podría haber tenido heroína china blanca en esa jeringa. Durante años y años yo llenaba jeringas y me las inyectaba con cocaína, speed, heroína negra, heroína persa e incluso a veces LSD. Pero hoy yo obtengo mis inyecciones de mi bella enfermera cuyo nombre es Sadhari. La sustancia que ella me inyecta en el torrente sanguíneo es ozono, un gas de olor maravilloso que ha sido utilizado legalmente en Europa durante años para tratar todo desde accidentes cerebrovasculares hasta el cáncer. Estoy tomando ozono por vía intravenosa porque a lo largo del tiempo, porque en algún lugar a lo largo de mi vida contraje hepatitis C, causada por mi experimentación con las drogas. Cuando descubrí que yo lo tenía en algún momento en los inicios de los años 90, inmediatamente busqué algo para solucionar el problema y encontré un régimen herbal que limpiaría mi hígado y erradicaría la hepatitis. Y eso funcionó. Mi doctor quedó impactado cuando mi segundo test de sangre dio negativo.
Así que el ozono es un método preventivo para hacer que de seguro ese maldito virus de la hepatitis C permanezca lejos. Eso tomó años y años de experiencia, introspección y perspicacia para ponerse al punto donde yo podría hundir una aguja en mi brazo para quitar toxinas de mi sistema, a diferencia de la introducción de ellas. Pero no lamento ninguno de mis jóvenes indiscreciones. Pasé la mayor parte de mi vida buscando por la inyección rápida y el estímulo intenso. Le pegué a las drogas bajo puentes de autopistas, con mexicanos traficantes, y gastando cientos de dólares en suite de hotel. Ahora bebo agua vitaminada y busco salmón salvaje, en vez de salmón de piscifactoría. Durante 20 años he sido capaz de canalizar mi amor por la música y la escritura, e introducirme en la estela universal de creatividad y espiritualidad, mientras escribo y realizo nuestro propio guiso sónico con mis hermanos, tanto presentes como difuntos, los Red Hot Chili Peppers. Este es mi relato de estos tiempos y también la historia de cómo un niño que nació en Grand Rapids, Michigan, emigró a Hollywood y encontró más de lo que él podía encontrar al final del arco iris. Esta es mi historia. Capítulo 1. Yo soy de Michigan. Había estado pegándole a la cocaína durante 3 días con mi traficante de drogas mexicano Mario, cuando recordé el show de Arizona. Por entonces, mi banda, los Red Hot Chili Peppers, ya teníamos un álbum sacado y nosotros estábamos pensando en ir a grabar nuestro segundo álbum a Michigan. Pero primero, Lindy, nuestro manager, nos había reservado una actuación en Arizona, en una discoteca de un restaurante especializado en bistecs. El promotor era un fan nuestro y él iba a pagarnos más de lo que cobrábamos. Todos nosotros necesitábamos el dinero, así que estuvimos de acuerdo en actuar. Excepto que yo estaba hecho trizas. Solía estarlo cuando bajaba al centro y quedaba con Mario. Era un gran personaje delgado, nervudo y astuto mexicano, que lucía como una ligera fuerte versión de Gandhi. Él usaba grandes gafas y no lucía como un vicioso y una imponente persona, pero siempre que nos inyectásemos cocaína o heroína haría sus confesiones. Abre comillas. Yo tuve que herir a alguien. Soy un cumplidor de trabajos para la mafia mexicana. Recibo estas llamadas de la mafia mexicana e incluso no quiero saber los detalles. Solo hago mi trabajo, pongo a la persona fuera de la comisión y consigo mi paga. Cierra comillas. Tú nunca sabías si algo de lo que él decía era verdad. Mario vivía en una vieja vivienda de ladrillos en el centro, compartiendo su sórdido departamento con su anciana madre, quien se sentaba en una esquina de su diminuta sala de estar viendo silenciosamente telenovelas mexicanas. De cuando en cuando habrían arrebatos de discusiones en español. Yo le preguntaría si nosotros debíamos hacer drogas ahí. Tenía una gran pila de drogas, jeringas y algodones sobre la mesa de la cocina. Me dijo, no te preocupes, ella no puede ver ni escuchar, no sabe qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo me mandaría speedball con la abuelita en la habitación del lado. Mario no era en realidad un traficante de droga de venta al público. Él era un enlace a los mayoristas, así que tú conseguías grandes dosis de drogas por tu dinero, pero entonces tenías que compartir tus drogas con él, las cuales estábamos haciendo ese día en su pequeña cocina. El hermano de Mario habría salido de prisión. El hermano de Mario habría salido de prisión recientemente. Estaba justo ahí con nosotros, sentado en el suelo y gritando cada vez que fallaba al no hallar una vena de su pierna. Era la primera vez que yo había visto a alguien que se había quedado sin el verdadero estado útil de sus brazos y se sometía a pincharse una pierna para la dosis. Nosotros estuvimos haciendo lo mismo durante días. Incluso mendigamos dinero una vez en la calle para conseguir más coca. Pero ahora eran las 4:30 de la mañana y me di cuenta que teníamos que actuar esta noche. Es hora de comprar algo de droga, porque necesito conducir hasta Arizona y no me siento muy bien. Decidí ir. Así que Mario y yo nos subimos a mi cutre trozo de chatarra, Studebaker Lark verde, y conducimos a una oscura, profunda y poco amistosa parte del gueto del centro de la ciudad, en el que nosotros estábamos ya dentro. Una calle en la que tú solo no querías estar en ella, excepto por los precios que aquí eran mejores.
Nos estacionamos y caminamos unas pocas manzanas hasta que llegamos a una vieja edificación ruinosa. Mario me dijo, abre comillas, confía en mí, no quieres entrar ahí. Cualquier cosa que pueda pasar dentro no va a ser buena. Así que dame el dinero y yo conseguiré la mercancía. Cierra comillas. Una parte de mí estaba fuera de sí. Dios, no quiero morir justo aquí ahora. Él no lo había hecho antes, pero yo no me impondría en su camino. Pero por otra parte, la mayor parte de mí solo quería esa heroína. Así que saqué los últimos $40 que tenía guardados, se los di y desapareció en el edificio. Yo había estado dándole a la coca durante tantos días directamente que yo estaba alucinando, en un extraño limbo entre la conciencia y el sueño. Todo lo que podía pensar era que realmente yo la necesitaba para salir de ese edificio con mis drogas. Me saqué la preciada posesión, mi añeja chaqueta de cuero. Años atrás, Flea y yo gastamos todo nuestro dinero en estas correspondientes chaquetas de cuero. Esta chaqueta se había convertido en una casa para mí. Ella almacenaba mi dinero y mis llaves, y en un pequeño bolsillo elegante secreto, mis jeringuillas. Ahora estaba tan cansado y con frío, que solo me senté en la acera. Me puse la chaqueta sobre mi pecho y mis hombros como si fuera una manta. Vamos, Mario, vamos, tienes que bajar ahora mismo. Lo imaginé saliendo de esa edificación con un ánimo radicalmente distinto en su paso, viniendo del hundimiento pasando del tipo decaído al tipo saltarín. Yo había cerrado mis ojos durante un instante cuando sentí una sombra viniendo sobre mí. Miré sobre mi espalda y vi que un grande, pesado, sucio y loco indio mexicano venía hacia mí con un par de grandes navajas. Me di vuelta, así que arqueé mi espalda tan hacia adelante como yo pudiera escapar de su estocada. Pero de repente un escuálido y pequeño bastardo mexicano saltó enfrente mío, sosteniendo una amenazante navaja. Tomé la decisión instantánea, la cual era no tomar la decisión teniendo a este gran tipo detrás mío. Yo prefería tomar mis posibilidades con el asesino que tenía enfrente mío. Todo esto estaba pasando muy rápido, pero cuando te enfrentas con tu propia muerte, entras a un mundo en donde las emociones van más lentas y donde obtienes la cortesía del universo expandiendo el tiempo para ti. Así que salté hacia arriba y con mi chaqueta de cuero enfrente mío, se la arrojé al tipo flaco. Empujé la chaqueta sobre él y reprimí su puñalada. Entonces la solté y corrí fuera de ahí como un esclavo romano. Corrí y corrí y no paré hasta llegar al lugar en donde mi auto estaba estacionado. Pero cuando llegué al lugar me di cuenta de que no tenía las llaves, no tenía la chaqueta, no tenía dinero, no tenía mis jeringas y lo peor de todo, no tenía droga. Mario no era el tipo de venir a buscarme, así que me puse a caminar a la casa de Mario, pero no había nadie. Ahora el sol se había puesto y se suponía que nosotros debíamos salir hacia Arizona en una hora. Fui a una cabina de teléfono, encontré algo de cambio y llamé a Lindy. Abre comillas. Lindy, estoy tirado en Séptimo y Alvarado. No he dormido nada durante un rato y mi coche está aquí, pero no tengo las llaves. ¿Puedes recogerme en el camino hacia Arizona? Cierra comillas. Él estaba acostumbrado a estas llamaradas angustiadas. Él estaba acostumbrado a esas llamadas angustiadas de Anthony. Así que en una hora, ahí estaba ya nuestra van azul en la esquina con nuestros equipos y los demás chicos de la banda. Y un pasajero asqueroso, triste y trastornado sube a bordo. Ya a bordo inmediatamente sentí una recepción fría de la banda, así que solo me tiré al suelo bajo los asientos del banco. Puse mi cabeza entre la columna de los asientos y me puse a dormir. Horas después desperté mojado con el sudor, porque estaba apoyado sobre la parte superior del motor que tenía por lo menos unos 115 grados. Pero me sentía bien. Lea y yo dividimos una tableta de LCD, rompimos como locos en Arizona. La mayoría de la gente probablemente ve el acto de concepción solo como una función biológica, pero a mí me parece claro que en algún nivel los espíritus eligen a sus padres porque estos padres potenciales poseen ciertos rasgos y valores que el futuro niño necesita asimilar durante su vida. Así que 23 años antes de que yo acabara en la esquina de Séptimo y Alvarado, reconocí a John Michael Kiedis y a Peggy Nobel como a dos maravillosas pero problemáticas personas quienes serían los perfectos padres para mí. La excentricidad y creatividad de mi padre y su actitud anti-institucionalista, combinado con el amor sin límites,
cariño y el consistente trabajo duro de mi madre fueron el óptimo equilibrio de rasgos para mí. Así que a través de mi propia voluntad o no, fue concebido el 3 de febrero año 1962, en una horriblemente fría y nevada noche en una mini y diminuta casa en la cima de una colina en Grand Rapids, Michigan. Esencialmente, los dos de mis padres eran unos rebeldes, cada uno en su propio camino. La familia de mi padre había emigrado a Michigan desde Lituania en los inicios de 1900. Anthony Kiedis, mi bisabuelo, era un tipo brusco, áspero y malhumorado que gobernaba a su familia con un puño de hierro. En 1914, mi abuelo John Alden Kiedis nació, el último de 5 años. La familia se trasladó entonces a Grand Rapids, donde Joe fue al instituto y sobresalió en su avance. Como un adolescente, era un aspirante a ser un cantante tipo Bing Crosby y un excelente escritor aficionado de historias cortas. Madurar en la casa de los Keddy significaba que mi abuelo no podía beber, fumar cigarros o maldecir. Él nunca tenía ningún problema sometiéndose a esa estricta forma de vida. Eventualmente conoció a una bonita mujer llamada Molly Vanderbes, cuya herencia era una mezcla desordenada de inglés, irlandés, francés y holandés. Como hemos descubierto recientemente, algo de sangre mexicana que explica mi interés en la cultura nativa americana y mi identificación con la madre tierra. Mi padre, John Michael Geddes, nació en Grand Rapids en 1939. 4 años más tarde, mis abuelos se divorciaron. Mi padre se fue a vivir con su padre, quien trabajaba en una fábrica que producía tanques para el apoyo bélico. Después de unos pocos años, mi abuelo se volvió a casar y mi padre y su hermana tuvieron una vida hogareña más convencional. Pero la tiranía de John Alden era demasiado para mi padre como para soportarlo. Papá tenía que trabajar en los negocios de la familia, una gasolinera y después una hamburguesería de la que sirven al cliente sin que éste se baje del coche. No podían jugar con sus amigos, no podían quedarse hasta tarde, incluso no podían pensar en beber o fumar cigarros. Encima de eso, su madrastra Helen era una devota de la Reforma Cristiana alemana, lo que le hacía ir a las iglesias 5 veces durante la semana y 3 veces en domingo. Experiencias que más tarde lo llenaron de hostilidad hacia la religión organizada. Por entonces, él tenía 14 años, se había escapado de casa, subiéndose en un bus hacia Milwaukee, donde gastó la mayor parte de su tiempo moviéndose en películas y bebiendo cerveza gratis en las cervecerías. Al cabo de un tiempo volvió a Grand Rapids y entró en un instituto donde conoció a Scott St. Jones, un elegante, un libertino y un irresponsable que introdujo a mi padre a una vida llena de pequeños delitos. Oír las historias de sus hazañas era siempre deprimente para mí, porque ellos eran tan fracasados. Una vez fueron a una playa cercana, se bajaron sus bañadores en un intento de armonizarse, y después robaron una cartera desatendida de alguien. Pero había al menos un testigo del delito, así que hubo un inmediato procesamiento en la playa. Los atraparon y tuvieron que pasar el verano entero en la cárcel. Al mismo tiempo que Jack, como era más conocido entonces, y Scott estaban haciendo nacer al infierno en Grand Rapids y más allá Peggy Noble estaba dirigiendo lo que parecía como una vida de propiedad convencional. La más joven de la familia, de 5, mi padre era la encarnación de un amor de medio oeste, pequeña, morena y más lista que los diablos. Ella era muy cercana a su padre, quien trabajaba para Michigan Bells. Siempre lo describió como un amor de hombre, maravilloso, cariñoso, amable y divertido. Peggy no era tan cercana a su madre, quien aunque brillante e independiente, seguía las convenciones del día y evitó el colegio de por vida como una secretaria ejecutiva, que probablemente la hizo un poco amarga. Como la rígida disciplinaria de la familia, ella a veces discutía con mi madre, cuya actitud rebelde tomó rutas poco convencionales. Mi madre estaba cautivada con la música negra, escuchando casi exclusivamente a James Brown y después a Motown. Ella también estaba cautivada con la atleta estrella de su clase del instituto, quien justamente resultó ser de raza negra, un romance bastante tabú para el Medio Oeste en 1958. Entra Jack Geddes recientemente de regreso en Grand Rapids de una permanencia en la cárcel por un robo en Ohio. Su compañero Scott estaba hirviéndose a fuego lento en la cárcel de Kent Country por un delito que cometió él solo. Así que mi padre estaba en su derecho cuando fue a una fiesta en East Grand Rapids una noche en mayo de 1960.
Él estaba reconociendo el talento cuando miró bajo un vestíbulo y echó un vistazo a una pequeña ángel de pelo negro y portando mocasines indios con francas blancas. Empujó a la gente y se precipitó al punto donde la había visto, pero ella se había ido. Pasó el resto de la noche tratando de encontrarla, pero estaba contento solo con conocer su nombre. Unas pocas noches más tarde, Jack apareció en el pórtico de Peggy, vestido en una chaqueta de deporte y unos vaqueros apretados, sosteniendo un enorme ramo de flores. Ella estuvo de acuerdo con una cita para ver una película. 2 meses más tarde, después de obtener permiso de sus padres, la todavía adolescente de 17 años, Peggy, se casó con Jack, quien tenía 20, en el día antes del 35º aniversario de los padres de ella. Scott St. Jones era el mejor hombre. 6 semanas más tarde, el padre de Peggy murió de una complicación de diabetes. Unas pocas semanas después de eso, mi padre comenzó a ponerle los cuernos a mi madre. Por finales de ese año, de alguna forma, Jack convenció a Peggy para dejarle su Austin Healey azul completamente nuevo, junto con su amigo John Reeser, conducir a Hollywood. Reeser quería conocer a Annette Funicello. Mi padre quería ser descubierto y volverse una estrella de cine, pero sobre todo no quería estar atado a mi madre. Después de unas pocas semanas de desventuras, los dos amigos se establecieron en San Diego hasta que Jack tuvo noticias de que Peggy estaba viendo un hombre en Grand Rapids que tenía un mono atrás. Locamente celoso, condujo a 100 millas por hora sin parar y vino de vuelta con mi padre, que no solo eran amigos inocentes con el dueño del primate. Jack se fue de vuelta a California. Durante el siguiente año, mis padres alternaron entre estar casados y estar separados, y entre el estar en California y estar en Michigan. Una de estas reconciliaciones condujo a un arduo trayecto de autobús desde la soleada California hasta el Michigan helador. El siguiente día nací. Nací en el Hospital St. Mary's en Grand Rapids a las 5 horas el 1 de noviembre de 1962. Apenas 7 libras y media, 21 pulgadas de largo. Yo era casi un bebé de Halloween, pero nacer el 1 de noviembre es aún más especial para mí. En la numerología, el número 1 es un número tan potente que tener 3 unos, todos en una fila, es una bastante buena situación para comenzar tu vida. Mi madre quería llamarme por mi padre, lo que me habría hecho John Kiedis III, pero mi padre estaba inclinándose hacia Clark Gable Kiedis, o Courage Kiedis. Al final, ellos se quedaron en Anthony Kiedis, en un homenaje a mi bisabuelo. Pero desde el principio yo era conocido como Tony. Dejé el hospital y entraron mi padre, mi madre y su perro Panzer en su diminuta casa, financiada por el gobierno en el campo externo a Grand Rapids. Pero dentro de unas semanas mi padre comenzó a conseguir la fiebre de cabina y el impulso por viajar. En enero de 1963, mi abuelo John Kiedis decidió desarraigar a la familia entera y mudarse a los climas más calientes de Palm Beach, Florida. Así que él vendió su negocio, recogió el U-Haul, tomó a su esposa y a sus 6 niños, más mi madre y a mí. No recuerdo haber vivido en Florida, pero mi madre decía que fue un tiempo agradable. Una vez nosotros nos escapamos del yugo del patriarca abusivo de la familia Kiedis. Después de trabajar en una lavandería y ahorrar algo de dinero, mi madre encontró un pequeño apartamento sobre una tienda de licores en West Palm Beach. Nos mudamos ahí. Cuando ella obtuvo una factura por el alquiler de 2 meses, el abuelo Kiedis rápidamente le escribió, abre comillas, yo envié tu factura a tu hijo. Espero que tengas noticias de él pronto. Mamá estaba trabajando para Honeywell por entonces, sacando $65 por semana, un valor semanal que se iba hacia nuestro alquiler. Por otros $10 a la semana, yo estaba en una guardería. De acuerdo con mi madre, yo era un pequeño muy feliz. Mientras tanto, mi padre estaba solo en su casa vacía en el campo. Casualmente la esposa de uno de sus mejores amigos lo había abandonado, y los dos compañeros decidieron irse a Europa. Papá dejó la casa con su coche todavía en el garaje, pagó sus palos de golf, sus máquinas de escribir y el resto de su escasa posesión, y despegó para Europa en el San Francisco. Después de un maravilloso viaje de 5 días que incluyó la conquista de una mujer francesa casada con un policía de Jersey, mi padre y su amigo Tom se establecieron en París. Por entonces, Jack se había dejado crecer su pelo largo y se sintió agradablemente con los beatniks en el left back.
Ellos tuvieron unos pocos meses placenteros escribiendo poesía, sorbiendo vinos en cafés llenos de humos, pero se arruinaron. Viajaron por autostop a Alemania, donde fueron incorporados al ejército para obtener pasajes gratis a los Estados Unidos en un buque de transporte. Ellos fueron metidos dentro como sardinas, sacudidos sobre males turbulentos y explodiendo el vómito a lo largo del viaje como insultos como ¡Ey Jesús, córtate el pelo! Ese viaje a casa fue la peor experiencia de la vida de mi padre. De alguna manera convenció a mi madre para dejarlo empezar con ella otra vez. Después su madre murió en un trágico accidente de auto. Nosotros volvimos a Michigan a finales de 1963. En ese momento mi padre fue determinado a seguir la pista de su amigo John Racer y matricularse en el colegio menor. Acabó todos sus cursos y obtuvo una beca para una buena universidad, lo mejor de todo un buen trabajo y estar en una mejor posición para levantar a la familia. Durante los siguientes 2 años, eso fue exactamente lo que él hizo. Acabó el colegio menor y obtuvo algunas ofertas de becas, pero decidió aceptar una beca de la UCLA, ir a la escuela de cine y realizar sus sueños de vivir en Los Ángeles. En julio de 1965, cuando yo tenía 3 años, nos mudamos a California. Tengo algunos vagos recuerdos del primer apartamento que los tres de nosotros compartimos, pero en menos de un año, mis padres se habían separado otra vez, una vez más por culpa de otras mujeres. Mi mamá y yo nos mudamos en un apartamento en la Ohio Street y ella encontró un trabajo como secretaria de un despacho de abogados. Incluso aunque ella estuviera en el mundo serio, siempre mantenía que era una secreta hippie. La recuerdo llevándome a Griffith Park en los fines de semana para una nueva forma de expresión social llamada Love Ins. Las verdes colinas estaban atestadas con pequeños grupos de gente haciendo picnic, hilando, love beats y bailando. Fue todo muy festivo. Cada pocas semanas mi rutina sería interrumpida por un convite especial cuando mi padre venía a recogerme y llevarme a las excursiones. Nosotros iríamos a la playa y bajaríamos sobre las rocas y mi padre sacaría su peine de bolsillo y todos estos cangrejos los agarraría. Entonces tomaríamos una estrella de mar. Yo la llevaría a casa y trataría de mantenerla viva en un cubo de agua en mi casa, pero pronto morirían y llenarían de peste el apartamento entero. Todos nosotros estábamos prosperando en California, especialmente mi padre. Él estaba teniendo una explosión creativa en UCLA y usándome como foco de todas sus películas de estudiante. Porque era mi padre. Tenía una forma especial de enfocarme y todas las películas terminaron ganando competencia. El primer filme, La expedición de un chico, era una bonita meditación sobre un niño de 2 años y medio quien conduce su triciclo calle abajo hacia una gran caída a cámara lenta y aterriza un buen billete de dólar. Durante el resto de la película yo continúo un paseo salvaje por el centro de Los Ángeles, asistiendo a las películas, comprando cómics y tomando trayectos en autobús, conociendo gente gracias a aquel dólar que encontré. Al final todo ello resulta para ser una secuencia de ficción, como meto en el bolsillo el billete y paseo sobre mi triciclo. La floreciente carrera de mi padre como director descarriló en 1966, cuando encontró una bonita joven patinadora de restaurante, quien lo introdujo a la marihuana. Cuando yo tenía unos 4 años, mi padre y yo estábamos en una de nuestras excursiones caminando bajo Sunset Street, cuando de repente paró y suavemente lanzó algo de humo de marihuana sobre mi cara. Caminé unas pocas manzanas más y estaba excitándome cada vez más. Entonces yo paré y pregunté: «Papá, ¿estoy soñando?» «No, estás despierto», dijo él. Yo me encogí de hombros y me puse a corretear encima de un poste de luz del trágico como un pequeño mono, sintiéndome ligeramente alterado. Una vez que mi padre entró en la marihuana, empezó a frecuentar los clubes de música que eran parte del nuevo espectáculo de Sunset Strip. Paulatinamente nosotros lo veíamos cada vez menos. Cada verano mi madre y yo volvíamos a Grand Rapids para ver a nuestros familiares. La abuela Molly y su marido, Ted, me llevarían a Grand Haven Beach. Nosotros pasaríamos un buen tiempo. Durante esa estancia en el verano de 1967, mi padre se topó con Todd John Scott en Grand Valley. Después de que ellos permanecieran algún tiempo juntos, le habló de volver hacia Michigan con él en diciembre de 1967. La mudanza no fue del todo traumática, pero Scott entrando en la escena fue definitivamente preocupante. No había nada tranquilizante o consolador en este carácter caótico.
Él era grande, malvado, pernicioso y mezquino, con el pelo negro grasiento. Ya sabía que él trabajó en un bar y que se metía en muchas peleas. Una vez yo desperté temprano por la mañana y fue a la habitación de mi madre, y él estaba sobre la cama. Su cara estaba hecha polvo, con los ojos morados y una nariz llena de sangre y un labio partido y cortes. La sangre estaba en todas partes. Mi madre ponía hielo sobre su cabeza, limpiando la sangre de otra parte de su cara y diciéndole que me debería ir al hospital. Y le estaba haciendo brusco, gruñón y ruido. Eso fue perturbador, viendo que mi madre estaba enamorada de él. Yo supe que había sido un amigo para alguien de la familia, pero no comprendí que era el mejor amigo de mi padre. Scott tenía un carácter irascible y un gran temperamento. Era físicamente explosivo. Esa fue la primera vez en mi vida que había recibido azotes considerablemente fuertes. Una vez decidí que no me gustaba la etiqueta en la parte trasera de mi chaqueta azul favorita porque era irritante. Mi habitación estaba oscura, pero yo sabía dónde estaban las tijeras, así que fui a cortar la etiqueta. Y acabé cortando un gran agujero. Al día siguiente Scott vio el agujero. Me bajó los pantalones y me golpeó con la parte trasera de un cepillo. Fue una época difícil. Nosotros estábamos viviendo en un muy pobre lugar de Grand Rapids. Yo encontré en un colegio para finalizar el jardín de infancia. De repente, paré de preocuparme por aprender y me convertí en un pequeño granuja. Recuerdo caminar por el patio del colegio insultando salvajemente a la edad de 5 años, encadenando juntas 40 palabras insultantes y llamando a una conferencia de padres y profesores. Y comencé a desarrollar la mentalidad de que las figuras de la autoridad estaban contra mí. Otra manifestación de mi confusión mental fue el episodio de las Slim Jim. Yo estaba con un amigo mío y no teníamos dinero, así que robé algunas Slim Jims de una confitería. El dueño llamó a mi madre. No puedo recordar mi castigo, pero robar en tiendas Slim Jims no era la cosa ordinaria para un chico de 6 años de edad para hacer en Grand Rapids. En julio de 1968, mi madre se casó con Scott. Yo era portador del anillo y en la recepción obtuve una bicicleta Stingray púrpura como un regalo, lo que me puso muy contento. Ahora igualé su matrimonio con una gran bicicleta que tenía ruedas de entrenamiento. Había una tensión en torno a este tiempo cuando yo no vi mucho a mi padre, porque él había ido a Londres y se había vuelto un hippie. Pero de cuando en cuando yo recibiría paquetes de Inglaterra rellenos con camisetas y love beats. Me escribiría largas cartas hablándome sobre Jimi Hendrix y Led Zeppelin, y todas esas distintas bandas que él veía, y qué fantásticas eran las chicas inglesas. Parecía que mi padre estaba en algún tipo de psicodélico paseo de Disneyland por el mundo. Yo estaba atascado en el culo nevoso, pueblo de ningún lugar, Estados Unidos. Yo sabía que había esta magia aquí en el mundo, y que mi padre era de algún modo la llave de ello. Pero yo también, sobre todo en retrospectiva, disfruté creciendo en un clima más tranquilo. Ese verano yo fui a California por unas pocas semanas para ver a mi padre, que había vuelto de Londres. Él tenía un apartamento en Hilldale, en West Hollywood, pero nosotros gastábamos mucho tiempo en Topanga Canyon, donde su novia Connie tenía una casa. Connie era una tipa fantástica con un enorme espectáculo de fluido pelo rojo, piel alabastrina, realmente bella y loca como podría ser. Junto con Connie, los amigos de mi padre fueron los clásicos vaqueros hippies saturados de droga. Estaba David Weber, un hombre enorme que nunca paraba de hablar con una melena hasta la altura de los hombros, bigote de manubrio y un atavío de hippie de California básico, no lo bastante elegante como mi padre. Era un alborotador brutal que peleaba como un gulo gulo. La última esquina del triángulo de mi padre era Alan Bashara, un antiguo veterano de Vietnam que portaba un enorme pelo afro y un gran espeso mostacho. Bashara no era un macho, no un hippie tipo duro, era más el George Jessel del grupo, arrojando un cómico talento a la enorme velocidad. Así que con David, el chulo, duro y peleón, mi padre, el creativo, intelectual y romántico, y Alan, el comediante, había trabajo para todos ellos. Y no había escasez de mujeres, dinero, droga y diversión. Con estos tipos era estar de fiesta las 24 horas del día. Weber y Bachar atendían una casa cerca de la de Connie, y ellos manejaban un negocio bastante grande de marihuana fuera del Topanga Canyon.
La primera vez que estuve allí, yo no comprendí todo esto. Todo lo que vi era un montón de gente constantemente fumando marihuana. Pero entonces me metí dentro de una habitación. Weber estaba sentado, contando montones de dinero. Yo podría decir que la vibración era muy seria. Yo pensé, no sé si quiero estar en esta habitación porque ellos están haciendo matemáticas. Así que fui a la siguiente habitación, donde había una pequeña montaña de marihuana encima de grandes lonas. Connie tendría constantemente que venir para llevarme fuera para jugar en el cañón. Era, abre comillas, no vayas a esa habitación, no vayas. Mantén un ojo vigilante, asegúrate de que no viene nadie. Había siempre el elemento de suspenso de que nosotros estábamos haciendo cosas por las que podríamos ser detenidos, por lo que podría dar a un niño algo de preocupación, pero al mismo tiempo es como, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Qué están haciendo por todas partes estas bellas chicas? Yo recuerdo tener un sentimiento de preocupación por mi padre. Una vez algunos amigos de él se estaban mudando de una casa a otra, y llenaron ese gran camión abierto con todas sus posesiones. Mi padre saltó arriba y montó sobre la cima de un colchón. Estaba precariamente equilibrado encima de todas las otras pertenencias. Nosotros comenzamos a movernos y estábamos inclinados bajos en sus caminos de cañón. Estaba mirando a mi padre apenas manteniéndome sobre el colchón en marcha. Papá, no te caigas. No te preocupes, dijo él. Pero yo no estaba. Ese fue el comienzo de un tema, porque durante muchos años siguientes yo estaría con miedo a la muerte por la vida de mi padre. Pero también recuerdo divirtiéndome un montón. Mi padre, Connie, Weber y Bashara irían al corral, un rudo bar en medio de Topanga Canyon donde Linda Ronstadt, los Eagles y Neil Young tocaban regularmente. Yo iría con los adultos, sería el único niño en la multitud. Cada uno estaría borracho, bebiendo y drogándose. Yo estaría sobre la pista, bailando lejos. Cuando volví a Michigan, las cosas no habían cambiado demasiado. El primer grado fue bastante tranquilo. Mi madre trabajaba días como una secretaria en un despacho de abogados, y después del colegio yo me quedaría como una niñera. Pero mi vida tomó un giro decisivo hacia la mejoría en el otoño de 1969, cuando nos mudamos a Paris Street. Habíamos estado viviendo en una verdaderamente pobre sección de la ciudad, perteneciente a la basura blanca, con muchos cuadroplexos y ciudades hechas bolas. Pero Paris Street era como algo salido de una pintura de Norman Rockwell. Casas unifamiliares y céspedes podados y bien cuidados, garajes limpios. Por ahora Scott fue mayoritariamente sacado del cuadro, pero le había permanecido alrededor bastante tiempo para fecundar a mi madre. De repente, yo tenía un trío de bonitas y jóvenes chicas adolescentes buscándome después del colegio. A la edad de 7, yo era algo joven para estar teniendo enamoramientos, pero adoraba a estas chicas como si fueran hermanas, asombrado de su belleza y de su feminidad brotando. Yo no podía haber sido más feliz que pasando el tiempo con ellas. Si eso era ver la tele o nadar en la piscina local o ir a dar paseos en las pequeñas tierras salvajes en el campo. Ellas me introdujeron a Plaster Creek, que sería mi secreto lugar preferido durante los siguientes 5 años, un santuario del mundo adulto donde mis amigos y yo podíamos desaparecer en los bosques y hacer barcos, cazar cangrejos de río y saltar desde puentes hacia el agua. Así que fue definitivamente un gran alivio ir hacia ese barrio, donde todo parecía agradable y donde las flores crecían. Todavía me gusta el colegio. Mientras que mi colegio anterior parecía oscuro, triste y sombrío, Brookside Elemental era un edificio de bonita apariencia que tenía lindos suelos, pistas atléticas que circulaban junto a Plaster Creek. Yo no era tan JCPenney como el resto de mis compañeros de clase, porque estábamos en asistencia pública después de que mi madre diera a luz a mi hermana Julie, así que estaba llevando cualquier ropa de segunda mano que recibiríamos de las instituciones locales caritativas, con las ocasionales camisetas Liverpool Rules que obtendría de mi padre. No se declaró de verdad que nosotros estábamos en asistencia pública hasta más o menos un año más tarde, cuando estábamos en la tienda de ultramarinos y cada uno pagaba dinero en efectivo.
pero mi madre presentó este dinero de monopolio para los ultramarinos. Estar en existencia pública la molestó, pero yo nunca estaba desconcertado por este supuesto estigma. El hecho de vivir con un solo padre y ver que todos mis amigos tenían madres y padres en la misma casa no me hizo envidioso. Mi madre y yo estábamos actualmente teniendo una explosión. Cuando Julie entró en el cuadro, no podía haber sido más feliz para tener una pequeña hermana. Yo era realmente protector con ella hasta unos pocos años más tarde, cuando se volvió objeto de varios de mis experimentos de tortura. Por el tercer grado había desarrollado un verdadero resentimiento hacia la administración del colegio, porque si algo estaba mal, si algo estaba robado, si algo estaba roto, si un niño estaba agredido, rutinariamente me echarían fuera de la clase. Yo era probablemente responsable del 90% de los alborotos, pero rápidamente me volví incompetente, mentiroso, tramposo y un artista en el timo para librarme de la mayoría de los problemas. Así que era amargamente y tendría ideas absurdas tales como, abre comillas, ¿qué pasa si nos separamos los anillos metálicos de gimnasia que cuelgan cerca de los columpios? Las usamos como un lazo y las ponemos directamente a través del ventanal del colegio. Cierra comillas. Mi mejor amigo Joe Walters y yo nos escapamos a hurtadillas tarde de la casa una noche y lo hicimos. Cuando las autoridades vinieron, nosotros escapamos como zorros hacia Plaster Creek. Nunca nos atraparon. Muchos años más tarde envié a Brookside un giro postal anónimo por los años. Mi problema con las figuras de la autoridad aumentaban al mismo tiempo que yo me hacía mayor. No podía soportar a los directores, y ellos no podían soportarme a mí. Yo había amado a mis profesores hasta quinto grado. Ellas eran todas mujeres amables y gentiles. Pienso que reconocieron mi interés en aprender y mi capacidad para ir más allá de la reclamación del deber escolástico en aquella etapa. Pero alrededor de quinto grado yo me volvería contra todos los profesores, incluso si ellos eran estupendos. Por ahora no había ninguna figura masculina en mi vida para contener en algo este comportamiento antisocial, como si alguna de las influencias masculinas en mi vida lo tuvieran. Cuando mi hermana Julie tenía 3 meses de edad, la policía comenzó a poner en vigilancia nuestra casa buscando a Scott porque le había usado algunas tarjetas de crédito robadas. Una noche ellos vinieron a la puerta y mi madre me envió a los vecinos mientras ellos la interrogaban. Semanas más tarde Scott se mostró y vino saltando dentro de mi casa en una rabia total y violencia. Averiguó que alguien había llamado a mi madre y le habían dicho que la había estado engañando, así que él se precipitó sobre el teléfono en la sala de estar y lo sacó fuera de la pared. Yo comencé a espiarlo a cada palmo porque mi madre estaba aterrorizada y no estaba teniendo idea de por qué. Comenzó a entrar en mi habitación para usar mi teléfono, pero yo me lancé delante de él. No creo que estuviera demasiado acertado, pero yo estaba preparado para pelear usando todas las técnicas que me había enseñado él unos pocos años antes. Mi madre finalmente me envió a la puerta para recibir a los vecinos, pero ese fue claramente el fin de su bienvenida en esta casa. De todas formas, más o menos un año después, se esmeró para reconciliarse con mi madre. Ella voló hacia Chicago con la pequeña Julie, pero él nunca se presentó en su punto de cita. Los policías lo habían detenido. Ella no tenía ningún dinero para volver a casa, pero las líneas aéreas fueron lo bastante amables para llevarla gratis de vuelta. Nosotros fuimos a visitarlo a una prisión blindada de máxima seguridad, y yo la encontré fascinante, pero un poco desconcertante. En el camino a casa mi madre dijo, «Esta es una primera y una última», y poco después de eso se divorció de él. Afortunadamente para ella trabajaba para abogados, así que no le costó nada. Mientras tanto, mi admiración por mi padre crecía exponencialmente. No podía esperar durante estas 2 semanas cada verano cuando yo volaría hacia California y me reuniría con él. Él estaba todavía viviendo en el último piso de una casa dúplex en Hillsdale. Cada mañana me despertaría temprano, pero mi padre dormiría hasta alrededor de las 12 del mediodía, después de la última noche de fiesta, así que yo tenía que encontrar una manera de entretenerme durante la primera mitad del día. Iría deambulando por el apartamento buscando qué había para leer, y en una de mis búsquedas encontré por casualidad su gran colección de revistas Penthouse y Playboy. Yo simplemente las devoraba, incluso leía los artículos. No tenía ningún sentido de que estas revistas sucias o de alguna manera tabúes
porque él lo vendría y diría: «Oh Dios, ¿qué estás haciendo con eso?». Con mayor probabilidad vendría, comprobaría que estoy mirando y diría: «¿No es esa chica increíblemente sexy?». Él estaba dispuesto a tratarme como un adulto, así que habló abiertamente y libremente sobre los genitales femeninos, que esperar cuando hiciera por fin algo ahí. Su dormitorio estaba en la parte trasera de la casa, próximo a un árbol. Yo lo recuerdo explicando su sistema de advertencia previa y plan de fuga. Si los policías alguna vez venían por él, me quería para retenerlos enfrente de la puerta, así él podría saltar hacia fuera por la ventana de la habitación, escurrirse bajo el árbol hacia la fachada del garaje, descender a la casa tras el garaje hacia el apartamento en construcción que estaba entonces en la siguiente calle. Aquello estaba confundiéndome a la edad de 8 años. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos solamente policías en la puerta principal? Pero él me contó que había estado detenido por posesión de marihuana unos pocos años antes y había sido apaleado por policías solo por tener el pelo largo. Todo eso espantó los pantalones fuera de mí. Naturalmente no quise que apaleasen a mi padre. Todo esto solo reforzó mi aversión por las autoridades. Incluso aunque yo tuviera preocupaciones sobre el bienestar de mi padre, estos viajes hacia California eran los más felices, los más despreocupados periodos que había experimentado en lo que el mundo era una bonita ostra. Yo fui a mis primeros conciertos en vivo y vi a artistas como Deep Purple y Rod Stewart. Nosotros íbamos a ver películas de Woody Allen, incluso unas 2 películas de contenido para adultos. Y entonces nos sentaríamos a la casa, mirando todos esos grandes espectáculos psicodélicos como The Monkees and the Bananas Split Adventures Hour, un espectáculo que presentaba personas dispersadas como grandes perros, conduciendo pequeños coches y pasando aventuras. Así como yo veía la vida en aquel tiempo, psicodélica, divertida, llena de luz, todo genial. De vez en cuando mi padre nos haría una visita no programada en Michigan. Él se mostraría con un montón de maletas pesadas que almacenó en el sótano. Yo me di cuenta desde mis viajes a California. Estaba implicado en el movimiento de enormes camiones de marihuana, pero nunca declaró eso cuando vino a hacer la visita. ¿Qué fue lo que estaba llevando a cabo? Yo estaba eufórico de que él estuviera allí, y él no podría haber estado más diferente de cada persona en el estado de Michigan. Cada uno en mi bloque, cada uno que alguna vez yo tendría contacto allí, llevaba el pelo corto y camisetas de manga corta con botones en el cuello. Mi padre se mostraría en zapatos de plataforma plateados de 6 pulgadas y de piel de serpiente con arcoíris en ellos, pantalones acompañados con locos parches de terciopelo, todos ellos gigantescos cinturones cubiertos en turquesa, muy ajustados, camisetas que eran casi de diafragma con algún emblema en ellos, y pequeñas chaquetas apretadas y aterciopeladas de rockero procedentes de Londres. Su ligeramente anticuado pelo estaba para abajo hacia su cintura, y tenía un espeso bigote y unas enormes patillas. Mi madre no comprendió exactamente a mi padre como un buen amigo, pero reconocía lo importante que era él para mí, así que estaba siempre de forma agradable y facilitaba nuestra comunicación. Él permanecería en mi habitación. Cuando salía ella se sentaría conmigo. Yo le escribiría notas de agradecimiento por cualquier regalo que me haya comprado y decirle lo divertido que era verlo. Por el 5.º grado había empezado a mostrar yo algo de talento empresarial. Reuniría a los niños de la vecindad y organizaríamos shows en los sótanos. Yo leccionaría una grabación generalmente hecha por la Partridge Family. Todos representaríamos las canciones usando instrumentos provisionales como escobas y cubos de lavandería dándose la vuelta. Yo era siempre Kate Partridge y nosotros moveríamos los labios en sincronización con la grabación, bailaríamos y entretendríamos a los otros niños que no estaban capacitados de tomar parte en la actuación. Desde luego, yo estaba siempre buscando ganar $1 o 2, así que una vez cuando teníamos la disposición del sótano de un amigo, decidí que cobraría lo que estos niños podrían traer con ellos, una moneda de 10 centavos, un níquel, un cuarto para venir abajo al sótano de mi amigo y asistir al concierto de Partridge Family. Puse una gran cortina e instalé un estéreo detrás de esta, y entonces dije a la multitud, abre comillas: la Partridge Family son básicamente tímidos y además son demasiado famosos para estar en Grand Rapids, así que me van a tocar una canción desde atrás de esa cortina. Cierro comillas. Fui tras la cortina y pretendí tener una conversación con ellos.
Entonces puse en marcha la grabación. Todos los niños en el público estaban viniendo. ¿Están de verdad? ¿Están ellos ahí detrás? Oh, sí, ellos están ahí. Y ellos también tienen que estar en algunos lugares. Así que dense prisa ahora, decía yo. Hasta tenía un puñado de trapicheos fuera del negocio. Durante el quinto grado también inventé un plan para vengarme de los directores y los administradores del colegio que despreciaba, especialmente desde que ellos solo me habían suspendido por perforar mi oreja. En una clase de gobierno del colegio un día el profesor me preguntó, ¿quién quiere desempeñar el papel de presidente de clase? Mi mano se alzó. Yo lo haré, le dije. Entonces otro niño levantó su mano. Le lancé una mirada intimidatoria, pero él siguió insistiendo que quería gobernar, así que tuvieron una pequeña conversación sobre eso después de la clase. Le dije que yo iba a ser el próximo presidente de la clase, y si él no se retiraba inmediatamente, simplemente podría recibir sus daños. Entonces me hice el presidente. El director estaba consternado más allá de sus creencias. Yo estaba ahora a cargo de asambleas, siempre que tuviéramos dignatarios especiales para venir al colegio. Yo era el único que les mostraba a los alrededores. Algunas veces gobernaría por intimidación, de vez en cuando me metería en peleas en el colegio, pero también tenía un lado sensible. Brookshire era un colegio experimental con un programa especial que integraba ciegos y sordos, y literalmente ligeramente retardados niños de mayor edad en las clases regulares. Tan gamberro e intimidador como yo era, y todos estos niños hicieron mis amigos. Y ya que los niños pueden ser malos y atormentar a alguien que es de cualquier forma diferente, estos estudiantes especialmente recibían un abuso físico en cada hueco y cada hora de comer, así que me volví su protector a un impuesto. Yo vigilaba a la muchacha ciega mientras el tipo sordo estaba tartamudeando. Si alguno de los estudiantes los molestaban, yo me deslizaría tras el ofensor con un palo y le rompería la cabeza. Definitivamente yo tenía mi propio juego de moralidades. En sexto grado, comencé a venir a la casa para comer y mis amigos se juntarían ahí. Juraríamos agitar la botella y aun cuando tuviéramos nuestras propias novias, el intercambio de ellas nunca era un problema. Mayoritariamente, nosotros solo hacíamos besos franceses. Designaríamos a veces el tiempo que el beso tenía que tardar. Yo intenté tomar a mi novia para despojarla de su sostén de entrenamiento y dejarme sentirla encima, pero ella no accedió. En algún lugar a finales del sexto grado, decidí que era hora de ir a vivir con mi padre. Mi madre estaba desesperada conmigo. Claramente estaba perdiendo todo el control. Cuando no me habían dejado ir a vivir con él, yo realmente comencé a sentirme ofendido por ella. Una noche ella me envió a mi habitación, probablemente por hablarle de nuevo sobre el tema. No creo que yo llevara algo. Salí derecho de la ventana de mi cuarto para hacer mi camino al aeropuerto, llamar a mi padre y calcular un modo de subir al avión e ir directamente a Los Ángeles. Ninguno de los vuelos iban directamente a Los Ángeles, pero yo no sabía eso. Ni siquiera llegué al aeropuerto. Acabé en la casa de una de las amigas de mi madre, unas millas más lejos, y ella llamó a mi madre y me llevó a casa. Ese fue el punto en el que mi madre comenzó a pensar en dejarme ir. Un gran factor en la decisión final fue la entrada de Steve y de Emma en su vida. Desde que Scott St. Jones había ido a la cárcel, mi madre decidió que quizás su idea de reformar a chicos malos no era tan buena. Steve era un abogado que proporcionaba ayuda judicial para el empobrecido. Él había sido un voluntario de vista trabajando con gente pobre en las Islas Vírgenes. Era totalmente honesto, trabajador, compasivo, alguien derecho con un corazón de oro, y mi madre estaba loca por él. Cuando comprendí que era un tipo bueno y que se gustaban el uno al otro, comencé a presionar más fuerte para ir a California y vivir con mi padre. Nos vemos en un próximo viaje estelar. Suscríbete.